Lo dijo en la primera hora. ¿Cómo ve este escenario Inti Groneberg que está con nosotros, que en su momento fue precandidato a la alcaldía de Quito, también en su momento fue precandidato a la presidencia de la República, es PhD en innovación? Le hemos invitado un poquito para leer lo que está viviendo el país. Inti, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, buenos días, muchísimas gracias Fabricio Belkis por la oportunidad. Les traigo un libro, justamente la última vez que estuve por acá, quizás te acuerdes, Fabricio, yo les hablaba de El modelo nórdico. Sí, justamente yo estudié el desarrollo de las sociedades en función de cómo la innovación va avanzando y se va produciendo en distintos países. ¿Y por qué pongo esto en la mesa, mi estimado Fabricio y Belkis? Porque tiene que ver mucho con el concepto de unidad. ¿Qué es ese concepto de unidad que ahora se está pidiendo a nivel nacional? No es simplemente la declaración de un político en Twitter o en cualquier red social diciendo te voy a apoyar, te puedo dar haciendo las cosas, sino es la construcción de un modelo de desarrollo para entender hacia dónde vamos como sociedad. ¿A dónde va el Ecuador en esta nueva realidad? Porque ahora enfrentamos una nueva realidad, estamos en guerra. ¿Cómo vamos a enfrentar y ganar esta guerra en el corto, mediano y largo plazo? Para eso se requiere un plan. Correcto. ¿Por qué tiene que venir cada candidato a reinventarse la rueda? Cada vez que gana una elección o cada vez que es candidato. Viene el uno con el plan Fénix, el otro con el plan Patito, el otro con el plan Alfa Omega. ¿Por qué no creamos un plan nacional justamente para enfrentar el problema que estamos viviendo? ¿Por qué nos llega el candidato Topic en vez de decir, oye, te quiero dar liderando? ¿Por qué no se sientan a conversar como debería ser y como se hace en cualquier sociedad civilizada? Ya los egos y los odios políticos y el conflicto y las elecciones pasan a segundo plano. Estamos en medio de una guerra que puede destruir a la clase media y puede crear mayor pobreza en este país. Entonces, eso es una unidad y eso es lo que tenemos que tratar de generar en este país. Porque para eso se requiere una visión de Estado y no de gobierno. Correcto, y déjenme darles ejemplos muy prácticos. Como ahora todo proceso de desarrollo tiene que ver con tecnología. ¿Dónde está el plan de ciberseguridad del Ecuador? Tenemos una ley de procesos de desarrollo de ciberseguridad. ¿Cómo la policía va a recopilar información en tiempo real sobre las comunicaciones que se dan encriptadas de las mafias si no tienen tecnología, como se hace en otros países? Eso se debería poner en un plan. Entonces, este momento que estamos viviendo como sociedad, mi estimado Fabricio y Belkis, nos invita y nos llama a que nosotros pasemos al siguiente nivel de madurez política. No es solamente el anuncio de, oye, te apoyo, es ponernos al frente, y ahí sí el presidente Noboa tiene que hacer un llamado a mesas de desarrollo para que nosotros tengamos planes. No puede ser que cada candidato, y peor aún lo que nos pasó en esta vez, ¿no? Que elecciones apuradas y ni la tesis de la maestría se hace en 2 semanas, pero planes de desarrollo de gobierno se hacen en 2 semanas en este país. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo vamos a progresar en ese sentido? Entonces, la unidad en realidad es generar un modelo de desarrollo para este país en el corto, mediano y largo plazo, que cada candidato que gane simplemente aporte desde su visión de izquierda o derecha para que siga avanzando. No hay que reinventar la rueda cada 4 años. Para eso se requiere voluntad, Inti. Y hablamos, sí, de generar este modelo de desarrollo, de sentarnos, de dialogar, y muchos tendrán quizá ese interés genuino de avanzar en este sentido a favor del país. Pero tenemos gobernantes. ¿Cuánta voluntad política se ve en quienes nos están gobernando en este momento para lograr este acuerdo nacional? A ver, pongamos un ejemplo muy claro que es de las UPCs, que de hecho vemos que hubo un atentado en una de ellas. ¿Por qué se dejó de invertir en UPCs? ¿Por qué simplemente llegó un gobierno y pensó que lo que el anterior estaba haciendo lo hizo mal? ¿Dónde estaba el conocimiento técnico detrás? No existía, hay que ser realistas, simplemente fue por odio y lo único que hicieron es destruir lo que el gobierno anterior hizo. Como que fuéramos ricos, como que tuviéramos un montón de dinero.
Y ahora eso es lo que estamos viviendo, una Policía Nacional que ni siquiera tiene, con UPCs destruidas, sin armamento, sin tecnología. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es producto de la desunión y de la falta de coordinación de las clases políticas de este país. Y eso es lo que hay que ponerlo muy claro. Y ellos en la realidad que estamos viviendo tienen que darse cuenta de que no podemos seguir en la misma inercia. Las sociedades que se desarrollan en unión, con planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. ¿Está sucediendo? Quizás sí, quizás desde un inicio. Yo veía un tuit de Fabricio ayer que hablaba de cómo se aprobó la ley energética y esta declaratoria de apoyo a la presidencia de la República, que en realidad demuestra que empieza a haber por lo menos una voluntad política real. Desde el legislativo en este caso. Así es. Entonces, creo que es momento de que nos demos cuenta de que si no nos unimos, si no generamos un modelo de desarrollo de estas características, esto se va al hoyo. Así de sencillo. Y eso debería ser liderado por el presidente de la República. 100%. En este momento, él que ha declarado la guerra a las mafias y al narcotráfico, necesitamos que traiga las mejores visiones, voces y se dediquen a dialogar. Justamente Jan Topic, por ejemplo, él tiene una de las pocas empresas en este país que tiene sistemas de inteligencia artificial para reconocimiento facial que se usa en Guayaquil, en el Ojo de Dios de Guayaquil. Él podría colaborar con información, con tipos de tecnologías incluso que se podrían traer a nivel nacional. Entonces, cuando los políticos dejen a un lado sus egos y empiecen a trabajar, ¿de qué me sirve que el candidato Topic tenga el mejor plan del planeta y tengamos que esperar a las elecciones para que nos muestre y si gana se lo genere? ¿Por qué no lo podemos construir ahora? ¿Por qué no puede...? Porque necesitamos en este caso una apertura por parte del presidente también, y ya vimos la respuesta el día de ayer. Yo creo que ahí hay que matizarlo también, porque el otro lado, el candidato Topic, ¿qué es lo que le dijo? Veamos dos ejemplos. El expresidente Correa. Un discurso en el cual dice, cuenta conmigo, presidente Noboa. Nada más. Total no le apoyo. dice cómo. El candidato Topic, en cambio, cuenta conmigo para darte liderando todo el tema de seguridad del país. Entonces, es algo que en realidad va con cascarita, pues no es que en realidad quiere apoyarle de forma real, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que la unidad no se pueda dar, porque la unidad no es un discurso, la unidad es un proyecto. Y ese proyecto tiene que empezarse a construir en estos momentos. Nosotros necesitamos de las mejores mentes y cabezas de este país para que nos ayuden a pensar cómo vamos a enfrentar el mayor problema que está enfrentando el Ecuador. Que como digo, el efecto que puede darse es la destrucción de la clase media en primera etapa. ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere? Económicamente hablando. Con lo que está pasando con el sector comercial, con las pequeñas con los pequeños y medianos negocios. Vuelvo a citar algo que ya le había comentado a la audiencia. El domingo en Ecuavisa sacaron un reportaje que devela lo que pasa en Quevedo, por mencionar un ejemplo. El 60% de los negocios en Quevedo están cerrados. Y Quevedo, que ha sido el polo de desarrollo económico y comercial de la provincia de Los Ríos, prácticamente exterminado el comercio, el 60% cerrados, los locales en venta o en arriendo, porque han preferido dedicarse a otra cosa ante la amenaza de la inseguridad, ¿no? Ese es justamente el efecto, y se ve en los datos cuando lo que empieza a crecer en un país es solamente el empleo inadecuado que se conoce. ¿Qué es el empleo inadecuado? Es la gente que no tiene un empleo formal, que sale a las calles a buscarse, tratar de vender algo, que no tiene seguridad social. Y cuando vemos lo que está sucediendo en el Ecuador después de la pandemia, es que el único que se está generando es el empleo inadecuado, y eso es simplemente porque la gente busca cómo salir adelante. Nos cae una pandemia, se da este efecto económico en el país. Ahora justamente la gente empieza a tener miedo a salir a las calles y eso reduce el tema del comercio en las sociedades. ¿Qué va a pasar? Es que cada vez más los emprendimientos y las pymes de este país, que son el 75% de aportación a fuentes de empleo del Ecuador, van a ir desapareciendo. Las empresas pequeñas y las pymes del país generalmente tienen 1 o 2 meses de flujo de caja. ¿Qué quiere decir eso? Que si no venden, pueden sobrevivir un mes para pagar salarios, o 2 meses a lo mucho. Imagínense lo que va a suceder y lo que ya está sucediendo en el país. Si es que tuvimos una pandemia y ahora tenemos esta crisis, esta guerra contra el terrorismo que ahora se conoce,
es que cada vez más los emprendimientos y las pymes van a ir desapareciendo. ¿Qué significa eso? Menos fuentes de trabajo, más sector informal, y eso es una puerta hacia la pobreza. Entonces, en este país, ¿cómo vamos a terminar? Es ricos metidos en unas casotas con unas paredzotas ahí que pueden pagar la seguridad, y el resto pobres. ¿Y eso qué es? Esa es la semilla para un caos social sin precedentes en el país. Entonces, hay que saber a qué nos enfrentamos. Eso es lo que quiere el terrorismo. Eso es lo que ellos buscan, que justamente el Estado falle, que frente a las acciones que están cometiendo, que simplemente la sociedad cada vez se vaya empobreciendo hasta un punto de quiebre. Entonces, en esta generación política que tenemos, ha caído la responsabilidad de aprender a hacer unidad. Y la unidad es un proyecto de corto, mediano y largo plazo, en donde no podemos vivir cambiando y refundando el país cada vez que haya elecciones. Vamos a tener elecciones 2025. Señores candidatos que van a ser candidatos a la presidencia de la República, trabajen desde ahora en el plan con el gobierno. Todos quienes quieren ser presidentes, si quieren tener o presidenta, si quieren tener un país para el 2025, si tenemos algo que poder salvar, trabajen desde hoy con el presidente de la República y apóyenlo con ideas, con trabajos, y también del presidente abra los ojos y llame a esta unidad, a un proyecto que nosotros podamos generar para que no tengamos que estar reinventando la rueda cada 4 años. Déjeme mencionarle 2 mensajes en nuestra interacción con la audiencia. Les envío un abrazo tanto al sociólogo político Fernando Muñoz Miño cuanto a Jorge León, que están en sintonía. Y, por ejemplo, Fernando Muñoz dice: qué importante discusión. El gran problema es el bloqueo de la discusión, ya que los perfiles técnicos con visión política no son escuchados. Se ha perdido la capacidad técnica en el Estado. Y Jorge León dice: por el bien del país se deben unir para acciones conjuntas. El abogado Granja, por ejemplo, propuso una mesa asesora de profesionales de seguridad. Estas 2 reflexiones como parte de lo que está diciendo nuestro invitado. Celebro justamente este tipo de iniciativas, porque quizás para que la clase política empiece a darse cuenta de que necesitan hacer proyectos de unidad, los proyectos deberían nacer desde la sociedad civil. Entonces, me parece muy importante que personas que conozcan sobre el tema de seguridad, que se hayan especializado, que hayan estudiado el tema, empiecen justamente a hacer discusiones a nivel nacional desde la sociedad civil, y tal vez de esa forma nosotros les podamos entregar los planes a la clase política para que los ejecuten, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, desde el propio poder se denosta a la sociedad civil? Les dicen, quieren aplicarlo, ganen las elecciones. Correcto. Yo creo que ahí, yo espero que el presidente Noboa, porque también entiendo que está en momentos difíciles, en la noche de hecho sacó un video en el cual hacía un llamado a la unidad y agradecía justamente las decisiones de la Asamblea Nacional. Yo creo que el presidente Noboa tiene que darse cuenta de que tiene que seguir abriendo las puertas del gobierno hacia la sociedad civil y ir destruyendo esta estratificación que se ha dado en el país, en la cual acá nos hemos dividido de acuerdo a nuestra ideología. Que el correísta es malo, que el lacista es bueno o viceversa. Mentalidad de barra de fútbol para desarrollo de un país, y eso no nos va a ayudar. O endilgar estas responsabilidades a los gobiernos pasados que creíamos que de alguna manera iba a ser diferente en este gobierno. Así es. Entonces, lo que nos llama esta grave crisis que estamos viviendo, esta guerra, es que tenemos que cerrar filas. Entonces, en ese sentido, yo sí hago un llamado, ojalá el presidente Noboa recapacite en ese sentido y se ponga a conversar con todos los actores de la sociedad civil, representantes, y del otro lado también, que no esperen a elecciones para aportar al país, porque no está bien, porque quizás en el 2025 ya no haya un retorno. Entonces, esperemos y seamos expectantes. Yo creo que la ciudadanía en general apoya esta idea de un proyecto de unidad, y ojalá la clase política esté a la altura. Los países que se han desarrollado, personas que estudiamos esto, yo estudié esto por casi 8 años de distintos países, y el modelo noruego, esos no es que sean diferentes a nosotros, que sean mejores, que sean peores. La única diferencia que tiene es que lograron hacer un proyecto de unidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el caso noruego, por ejemplo, todos los partidos decidieron construir un proyecto común que duró 40 años. Similar historia en Suecia, similar historia en Finlandia. Entonces,
ahora que estamos viviendo este grave problema, si no nos unimos, no vamos a lograrlo. Así de sencillo. Yo comulgo y hago mías las palabras de Inti. Gracias, Inti, por compartir aquello. Muchas gracias. A nuestro invitado Inti Groneberg, que ha estado con nosotros. Jorge Hernández decía también, es hora de alzar el nivel del debate y la discusión, puntando sobre las similitudes y necesidades comunes sin dejar de lado las diferencias como aportes a una visión completa de soluciones. Y algo que dice Fernando Bolagay, dice, así es. Los medios de comunicación también tienen que hacer un mea culpa. Yo también coincido con eso. Nosotros también somos corresponsables de las discusiones que hay en este país. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.